Un momento, Jorge. Espérate. Te presento rapidísimo y ya estamos. Okay. Bueno, bienvenidos a la sesión. Gracias. Ahora tenemos el gusto de recibir a Jorge Arturo Rojas Santana, quien es físico por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene además una maestría en óptica por el Centro de Investigaciones en Ensenada, por el CICESE, y actualmente es candidato a doctor en nanotecnología por el Tecnológico de Monterrey, además de ser profesor en el Instituto Tecnológico de Toluca. Y hoy el tema que va a abordar se titula ¿Cuánto por una imagen adquirida por un sistema cuántico? Tema que he de decir, Jorge, es de mi muy particular interés por mi formación profesional e intereses actuales. Gracias, bienvenido, la palabra es tuya. Buenos días y gracias por la presentación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes para presentar esta propuesta que espero nos ayude a conocer un poco sobre la imagenología cuántica, ¿verdad? Bueno, yo soy candidato a doctor por el Instituto Tecnológico de Monterrey y estos trabajos, bueno, los he realizado en el grupo de física óptica liderado por el doctor Dorilian López Mago, con el soporte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Y bueno, aquí gracias a la invitación a Quantum Latino por haberme considerado para ser parte de los expositores. Bueno, quiero empezar, bueno, aquí presentando que nuestra universidad se encuentra ubicada en el norte de México, cerca de la frontera con los Estados Unidos. Y bueno, aquí podemos ver una imagen del campus. En la parte de atrás, pues es el cerro emblemático de la ciudad, conocido como el Cerro de la Silla. Bueno, voy a empezar el contenido de mi presentación haciendo una introducción sobre lo que es la tomografía de óptica coherente, que es la técnica que, bueno, que estamos analizando, pero en sus versiones cuánticas, para explorar la forma en cómo se adquieren las imágenes tomográficas. Bajo condiciones, pues, bueno, vamos a llamarle prácticas. Para eso voy a presentar dos técnicas principalmente, que es la tomografía de coherencia inducida y la tomografía de óptica coherente cuántica. Estas dos técnicas, bueno, están basadas en lo que se conoce como interferómetros no lineales. Como punto 3, voy a hacer un bosquejo sobre los factores que intervienen en su operación, ya que como vamos a ver adelante, pues bueno, pues implica grandes retos para poderse aplicar en condiciones reales. Principalmente este tipo de técnicas tienen aplicaciones clínicas en la parte de diagnóstico. Y finalmente, pues bueno, una conclusión sobre mi presentación. Bueno, como les comentaba, esta técnica de tomografía de óptica coherente es una técnica muy importante para hacer el seccionamiento óptico de profundidad, es decir, analizar muestras semitransparentes en las cuales la luz tiene la capacidad de penetrar y al ser constituidas estas muestras por un conjunto de capas, pues va a ser reflejada la luz con un cierto retraso. Ese retraso pues va a dar información sobre la penetración, es decir, el grosor de las capas que conforman a un material. Esta técnica funciona principalmente por el efecto de la interferencia, ¿verdad? Entonces, como nosotros sabemos, bueno, un sistema de tomografía, de OCT voy a llamarle, de aquí en adelante, clásico, pues bueno, consta de su fuente de luz, que tiene que ser, bueno, trabajan con fuentes de luz con longitud de coherencia baja, o en otras palabras, con anchos de banda grandes, que, bueno, al ser introducidas en un interferómetro principalmente del tipo Michelson, pues bueno, nosotros sabemos que el haz de luz es dividido en dos rayos, uno que se dirige a un espejo de referencia y el otro que se dirige a la muestra bajo análisis. Entonces, en el eje en el cual se transmite la luz, lo vamos a llamar el eje axial, que sería esta sección. A la sección, digamos, normal, pues sería el eje transversal. Al estudiar la parte de profundidad, pues bueno, nosotros vamos a analizar los perfiles
por dentro de la muestra. Entonces, dependiendo de cada capa que tenemos, pues esta va a generar que la luz sea reflejada, retroesparcida, y entonces, al combinarse nuevamente aquí con el divisor de haz, pues vamos a obtener una señal de interferencia. Esa señal de interferencia pues nos va a dar la información de la muestra en lo que vamos a llamar como un interferograma, en el cual, pues bueno, al hacer un barrido con este espejo de referencia, vamos igualando las longitudes de camino óptico, generando que la luz pueda interferir en un cierto espacio, definido por la longitud de coherencia, que como sabemos, pues depende de la longitud de onda central y del ancho de banda de la fuente de luz. Entonces, cuando la longitud de coherencia es lo suficientemente pequeña comparada con el grosor de una muestra, pues podemos distinguir las interfaces que constituyen a ese material. Por otro lado, si la fuente de luz tuviera un ancho de banda, digamos, fuera una fuente de luz cuasi monocromática, pues la longitud de coherencia crece y por lo tanto tendríamos la interferencia en un mayor espacio, y en este caso pues no nos sería, digamos, fácil o no sería posible distinguir dónde empieza y dónde termina una interfaz. Como podemos ver en esta imagen, pues bueno, estas muestras pues son complejas. Esta técnica se aplica en tiempo real, es una técnica no invasiva y por esa razón pues es muy exitosa en el área. Sin embargo, bueno, esta modalidad, al tener un espejo que se tiene que mover, que tiene que hacer un escaneo, pues implica que hay que ir capturando imágenes en cada paso que da ese espejo, lo cual implica pues una adquisición con un tiempo prolongado. Una variante que solucionó o que redujo el tiempo de adquisición, pues es esta técnica, pero ahora operada en lo que llamamos en el dominio de Fourier. Eso significa que al interaccionar, digamos, la luz nuevamente con la muestra, ahora el espejo ya no es móvil, sino que es un espejo fijo, pero en lugar de detectar la intensidad de la luz, pues en realidad aquí lo que se detecta pues es el espectro modulado relacionado con la estructura de la muestra. En este caso, bueno, aquí hay un ejemplo de lo que se mide. Entonces, en esta figura de aquí, pues estaríamos dibujando el espectro modulado medido por un espectrómetro. Ajá. Sin embargo, para obtener la información, digamos, en lugar de frecuencias, o en este caso del vector de onda, para llevarla a una distribución en el espacio, pues bueno, aquí se opera la transformada de Fourier, que eso significaría, pues bueno, los algoritmos de procesamiento de las señales. Aquí, al hacer la transformada de Fourier, pues bueno, obtenemos una frecuencia central y también obtenemos picos ubicados en distintas posiciones. Esas posicionamiento pues va a depender de las propiedades ópticas de la muestra, en este caso el índice de refracción y el grosor de la muestra. Y además, bueno, aquí hay en este parámetro S, que sería una diferencia de caminos ópticos entre la muestra y el espejo. En la técnica anterior dada por el time domain, generalmente estos caminos ópticos tienen que ser muy parecidos para que el barrido no sea tan grande. En la figura de abajo, pues bueno, muestro un ejemplo sobre cuando se tiene una fuente de luz, digamos, cuasi monocromática. Entonces vemos que no es posible pues resolver estos picos que nos dan la información de la estructura interna de la muestra. Entonces, esto es para una muestra bicapa. Como les comentaba, el desempeño de esa técnica es muy bueno. Sin embargo, pues bueno, siempre existe la posibilidad de explorar nuevas configuraciones y en este caso, pues aplicar los formalismos cuánticos, es decir, aquí uno cambia la fuente de luz por una fuente de pares de fotones y entonces uno estudia la correlación entre los fotones que nos van a dar la información, que su interferencia nos da la información, pues, del estudio de las muestras que tengamos. Eso es lo que llamamos, pues, nosotros OCT basada en interferómetros no lineales.
Lo que pasa es que los interferómetros no lineales, bueno, ya son un área de estudio pues bastante desarrollada en el área de la óptica no lineal, en la cual, bueno, podemos decir que un interferómetro no lineal se considera aquel interferómetro en el que tiene lugar un efecto no lineal óptico, como por ejemplo los procesos de amplificación o sí, algún proceso no lineal. Nosotros, al trabajar con fuentes de pares de fotones que operan por el efecto de spontaneous parametric down conversion, eh, que es la que nos genera pares de fotones, pues van a hacer un proceso no lineal, pues lo insertamos dentro de los interferómetros no lineales. Y bueno, el formalismo para desarrollarlos, pues bueno, tiene que considerar la fuente de luz. En este caso, hacemos uso de una fuente de luz no clásica, una fuente de pares de fotones, la cual lo más tradicional, lo que más se utiliza ahorita, pues es utilizar cristales no lineales para generar los pares de fotones entrelazados. Al insertar esos pares de fotones entrelazados al interferómetro, pues bueno, hacemos interferir los fotones y algunas distribuciones de esos interferómetros, pues bueno, son los que ya conocemos, de Michelson o Mandel, que es el que voy a explicar más adelante, y uno de tipo Mach-Zehnder. Al mismo tiempo, dentro de ese interferómetro, pues bueno, uno tiene la muestra que vamos a caracterizar por una reflectividad, y esta nos va a dar información de las capas que conforman a esa muestra. Y bueno, la parte de detección, como les comentaba anteriormente, pues está la parte de tener un barrido, es decir, hacer un barrido, o la parte de no hacer el barrido, que sería el uso de un espectrómetro o de un detector únicamente. Y bueno, entonces voy a continuar con la primera técnica, que es la tomografía de coherencia inducida. Bueno, esta tiene lugar ya que el principio de la coherencia inducida, el efecto de la coherencia inducida, es el que le da soporte a esta técnica. Y bueno, voy a explicar primero en qué consiste este efecto de la coherencia inducida. Bueno, este es el trabajo en el cual se explora este efecto, que bueno, está aquí en la referencia 6 del grupo de Mandel, en el cual, bueno, nosotros tenemos aquí un haz láser, ¿verdad? El cual, bueno, es dividido en dos para poder bombear aquí un cristal no lineal. Entonces, los fotones del láser que llegan al cristal no lineal son transformados por el proceso de la Spontaneous Parametric Down Conversion, que lo que hace es que genera dos nuevos fotones, los cuales están entrelazados. El proceso para hacer esto, bueno, como algunos saben, pues es muy ineficiente, ¿verdad? Es del orden de 10 a la menos 10 de eficiencia de estos procesos. Por lo tanto, pues bueno, aquí ese es un problema que se tiene. Pero bueno, se generan los fotones señal y los fotones acompañante. Un fotón señal, comúnmente llamado de esa forma, se dirige a un espejo que va a ser enviado a este otro divisor de haz, ¿verdad? El divisor de haz, pues bueno, una parte de los fotones los envía a este detector. Los fotones acompañantes, bueno, vienen en este camino óptico, interactúan con un segundo cristal no lineal, ¿verdad? Que al mismo tiempo es bombeado, y entonces por el mismo proceso, pues generan un fotón señal 2 y un fotón acompañante 2, el cual es dirigido nuevamente aquí este beam splitter, que aquí es donde será el efecto de la interferencia, y nosotros capturamos aquí la señal de interferencia de estos fotones. Esto es interesante porque, bueno, aquí lo que ellos observaron es que cuando estos fotones acompañantes 1 sí interactúan con este cristal, se observa el efecto de la interferencia, es decir, se tiene una señal de interferencia. Sin embargo, si uno bloquea estos fotones, pues ya no hay ya no están, digamos, conectados estos dos cristales,
estos fotones, y entonces se pierde la señal de interferencia. Por esa razón es que se llama coherencia inducida, es decir, estos fotones inducen la coherencia entre estos y estos fotones de aquí, y podemos observar interferencia. Y bueno, una imagen aquí es un brinco muy grande, una imagen de un interferograma obtenido por esa técnica, cuando es presentado por el grupo del doctor Juan Torres en el Instituto de Ciencias Fotónicas, bueno, que son nuestros colaboradores, y se obtiene este tipo de interferogramas. Entonces aquí observamos cómo, pues aquí se obtiene la señal de interferencia y nos va dibujando, pues, estos picos característicos que son los que nos indican dónde empieza y dónde termina, pues, la interfase de una muestra. En este caso, ellos lo que hicieron fue utilizar un espejo para, digamos, marcar una interfase, entonces van corriendo el otro espejo y marcan una segunda interfase, que sería la muestra que se está analizando. Como podemos ver, pues aquí vemos que, bueno, sabemos que en ese tipo de experimentos uno lo que detecta son fotones individuales, ¿verdad? Entonces esos fotones individuales, pues bueno, están, siendo colectados y observamos señales, por ejemplo, de estos niveles. Sin embargo, bueno, aquí al hacer el barrido en Z, como les comentaba, pues el proceso de medición se vuelve, pues muy largo, ¿verdad? Porque digamos, cada punto que se tiene en esta imagen, pues bueno, toma aproximadamente un segundo en colectarlo, y si tenemos así, digamos, una gran cantidad de puntos, pues entonces la adquisición de esta señal, pues toma ya minutos. Y si buscamos aplicaciones análogas a las de OCT clásico, pues estos tiempos son inviables para ser aplicada esta técnica en condiciones prácticas, ¿verdad? En tiempo real. Pero bueno, ese es el reto que se tiene en la actualidad. Este esquema del barrido, pues se puede reducir, ¿verdad? Si utilizamos ahora estos sistemas, pero en el dominio de Fourier, es decir, que el espejo ahora se mantiene fijo, pero se sustituye el sistema de detección, se modifica para adquirir la señal por un espectrómetro, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está la distribución del sistema descrito anteriormente, con la diferencia de que, pues bueno, el espejo ya está fijo. ¿Ok? Entonces, digo, aquí para recordar, se generan los pares de fotones, unos se van por un camino, que serían los fotones señal, otros se van por el camino que serían los fotones acompañante, interactúan con la muestra, la luz que interactúa con la muestra se refleja por ese camino, se inserta en el cristal 2 para ser inducida la coherencia que está siendo bombeado, se generan los dos nuevos fotones, señal y acompañante, y aquí en el divisor de haz ocurre la interferencia y medimos el espectrógrafo, ¿sí? Se llama este tipo de experimentos OCT con fotones sin detectar. Esto se debe a que si nos damos cuenta aquí, la señal que estamos midiendo son las de los fotones señal 1 y señal 2. Estos dos fotones en ningún momento interactúan con la muestra. Los únicos que interactúan son los fotones acompañante. Esto es una gran ventaja para esta técnica porque, por ejemplo, estos fotones de aquí podemos generarlos con la longitud de onda más óptima para nuestro sistema de detección, ¿verdad? Ahí donde tengamos la mayor eficiencia de detección. Y los fotones acompañantes, pues los podemos generar con la longitud de onda que sea más apropiada para analizar la muestra. Es decir, para el caso de muestras biológicas, pues convendría llevarlo a la banda del infrarrojo más lejano para evitar efectos como el esparcimiento de la luz o la absorción de la muestra. Bueno, eso ya dependería de qué tipo de muestras estaríamos utilizando. Bueno, la señal del interferograma, del espectrograma, pues bueno, aquí no voy a entrar en detalles, si hay tiempo al final podríamos revisarlo, sobre cómo
se llega a esta expresión. Bueno, esta expresión lo que nos dice es que el espectrograma pues va a depender del espectro de los fotones señales, estos de aquí, que se generan por los cristales, va a depender de la reflectividad de la muestra y su dependencia con la longitud de onda o con el vector de onda que se esté utilizando, y va a depender de esta señal que, bueno, está relacionada, esta función está relacionada, pues, con la fase que se va agregando al transmitirse por los cristales, como podemos ver aquí. Y esta de aquí, esta señal, pues está asociada a los fotones Heidler y acompañante y señal. Z2 y Z3, pues son las longitudes de camino óptico que siguen los fotones. Ahora, como ejemplo de aplicación, pues bueno, digo, lo que nosotros tenemos es que, bueno, aquí para simulación, lo que pasa es que estas muestras, estas técnicas, pues bueno, su aplicación en la literatura siempre son muy variadas, ¿no? Es decir, no, digamos, no se hacen bajo condiciones, digamos, análogas para hacer una comparación. Entonces, lo que nosotros hicimos fue analizarlas desde el punto de vista teórico para hacer simulaciones de las técnicas, pero bajo las mismas condiciones, por ejemplo, de los espectros de los fotones y de las muestras. Entonces, lo que aquí nosotros sí hacemos es, pues, considerar, por ejemplo, un espectro tipo zinc, que es típico para la obtención a partir de los cristales no lineales, a estas longitudes de onda. También experimentalmente, los experimentos están, digamos, reportados con estos datos. Y tomamos en cuenta una muestra bicapa, ¿verdad? Digo, aquí con las características, por ejemplo, su anchura, su índice de refracción, y consideramos, bueno, que está inmersa, ¿no?, en una interfaz de aire y en una interfaz de jet. Esto con la intención, digamos, aquí de aproximarnos a las condiciones reales de operación. Lo que pasa es que se reporta que cuando uno se somete a estas tomografías para, digamos, ciertas regiones del cuerpo, por ejemplo, la piel, pues generalmente le ponen gel antes de la piel y ya después hay una ventana de vidrio del sistema y, bueno, el aire. Entonces, aquí nos estamos queriendo aproximar a esas condiciones. Y, bueno, estos son los espectros que observamos para una muestra bicapa. Aquí presento la expresión donde, pues bueno, aquí estos RR y R0 pues son los coeficientes de reflexión dados por los coeficientes de Fresnel entre capas, ¿verdad? DI está relacionado con la velocidad de grupo de los fotones acompañantes dentro del cristal. Y, bueno, estos términos de fase pues están relacionados con la posición de los componentes, ¿verdad? Los caminos ópticos y el grosor del cristal. Entonces, uno obtiene este tipo de espectrogramas donde al aplicar la transformada de Fourier, pues bueno, vamos al espacio y encontramos la distribución de los picos. En este caso solamente estoy dibujando los que están del lado derecho. En la figura anterior sabemos que de este otro lado tenemos la parte simétrica, que, bueno, aquí indicamos como los complejos conjugados. Y entonces observamos que, pues bueno, la técnica nos da la información de la distancia entre capas. La ventaja de esta técnica es que, bueno, aquí no aparecen otros picos que se llaman picos de autointerferencia o autocorrelación de la señal. Entonces, aquí esta señal es más, digamos, más limpia que la del OCT clásico. En términos de procesamiento y de interpretación de señales, pues eso nos ayuda, porque pues aquí ya empezamos, bueno, aquí ya no se tiene esos picos, ¿sí? Lo que pasa es que si vemos aquí ese que es la distancia, la diferencia de caminos ópticos, si la llevamos a que sean iguales, pues estos picos básicamente se van a superponer y entonces no observaríamos aquí la distancia entre interfaces.
El otro efecto que da... disculpa, perdón, un minuto. ¿Perdón? Un minuto queda de presentación. Perdón. Sí, híjole. El otro efecto es el efecto Hofmann-Mandel, que bueno, es interferómetro, en el cual, pues bueno, aquí se generan los pares de fotones, interactúan aquí en el divisor de haz, y bueno, sabemos que si los dos fotones llegan al mismo tiempo, hay la posibilidad de que vayan por este camino o este de acá. Si no es así, uno va en este y en este otro. A eso de ahí le llamamos coincidencias, y este sería un interferograma de coincidencias, que esta punta nos determina dónde estaría una interfaz. Y aquí tenemos estos resultados. Nuevamente vemos que los tiempos de adquisición son largos, entonces pues la aplicación se vuelve difícil. Aquí tenemos en el dominio de Fourier, nuevamente se cambia el espejo móvil por uno fijo y se obtiene los interferogramas, ¿verdad? Y nuevamente es considerar estas muestras bicapa y los espectros tipo zinc. Y aquí observamos que aparecen estos nuevos picos que, bueno, en términos de interpretar la imagen, pues bueno, puede resultar confuso. Lo que sí ganamos aquí es que esto de aquí, si vemos la distancia es 2 veces, por lo tanto la resolución de esta técnica se dobla. Y bueno, estas serían los factores que intervienen, que bueno, tenemos que hacer escaneos, tenemos que hacer, y es que cada escaneo de los que les presenté, digamos, es un escaneo lineal. Si queremos barrer toda la figura, pues tendríamos que hacer así cientos o miles de escaneos dependiendo de la área que queramos estudiar. Y bueno, aquí hay algunos esfuerzos ahí en el laboratorio para acercar este tipo de experimentos a los estudiantes y lograr en un futuro cercano, pues tener pues más personas involucradas en lo que serían las tecnologías cuánticas. Bueno, estos son los resultados que ellos obtienen, que serían la caracterización de una fuente de pares de fotones. Y bueno, ya las conclusiones aquí están, voy a leer algunas, que el principal valor de estas técnicas pues radica en el desarrollo que estas implican, ¿verdad? Y que bueno, aplicar esas técnicas en condiciones similares a OCT, pues aún resulta difícil. Y bueno, estas son algunas referencias que utilicé. Aquí, y bueno, ahí ya nada más agradecer el espacio a Quantum Latino. Y bueno, eso sería todo. No sé si habrá alguna pregunta. Parece que Salvador tiene problemas de conexión. Muchas gracias, Jorge Arturo. Estoy mirando a ver si hay alguna... te dicen que excelente ponencia, no veo ninguna pregunta por ahora. Como vamos un poco mal de tiempo, si hay alguna otra pregunta, por favor, podéis escribirle directamente a Jorge Arturo. Si vais a People y buscáis su nombre, podéis mandarle un mensaje directamente, y si recibimos alguna pregunta, te la mandamos, Jorge Arturo. Un momento, por favor, y muchas gracias, Jorge Arturo. Gracias por tu participación, interesantísima tu plática. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias.